Tiki-taka. En esta clase lo que vamos a hacer es este ejercicio, es uno de los ejercicios de logaritmo que cuando lo ven por primera vez les echa un poco para atrás y en realidad no es que sean difíciles, pero sí que tenemos que usar un poquito de ingenio para poderlos resolver. Yo entiendo que en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, el ingenio se utiliza para otras cosas más que para clases de matemáticas. Yo también las llevo en teoría. Pero vamos a ver cómo resolvemos. Fíjense, me dicen, sabiendo que el logaritmo de 2 es 0,3, ¿cuánto vale el logaritmo de 2048? Venga, vamos a hacer el logaritmo de 2048. Oye, vamos a tirar de ingenio. Ingenio cuando salimos ahí con las muchachas y todo eso. Pero yo sé que 2048 es el doble de 1024. Bien, y yo sé que, fíjense, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16, 2 elevado a 5 es 32, 2 elevado a 6 es 64, 2 elevado a 7 es 128, 2 elevado a 8 es 256, 2 elevado a 9 es 512, 2 elevado a 10 es 1024 y 2 elevado a 11 es 2048. Ahí lo tengo. Por lo tanto, este logaritmo de aquí lo puedo poner como logaritmo de 2 elevado a 11. Si aplico las propiedades de los logaritmos, el 11 puede salir fuera. Esto es lo mismo que 11 por logaritmo de 2. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? Dijimos que era 0,3. Por lo tanto, ¿cuánto es esto? 11 por 0,3. Que sería 0. 11 por 0,3. Efectivamente, está bien. Muy bien. Siguiente. Bueno, ya tenemos el texto. Logaritmo de 0,002. Vamos a ver. Logaritmo de 0,002. ¿Cómo puede ser esto? Cuidado, no perdamos de vista que estamos en logaritmo en base 10. Y este logaritmo de 2 está en base 10 también. Oye, el 0,002 lo puedo poner como 2 dividido entre 1000. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que tengo es el logaritmo de 2 entre 1000. Y si aplico las propiedades, ¿qué me queda? Esto es lo mismo que el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1000. Oye, ¿cuánto es el logaritmo de 2? Me dijeron que era 0,3. Vale. Y este no me lo dicen, pero lo puedo calcular. Sí, es súper fácil. Fíjense, esto es logaritmo en base 10 de 1000. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 10 de 1000? 10 elevado a esto tiene que ser igual a 1000. 10 elevado a x tiene que ser igual a 1000. Oye, 1000 no es lo mismo que 10 elevado a 3. Pues 10 elevado a x tiene que ser igual a 10 elevado a 3, por lo tanto x es igual a 3. Finalmente, lo que me queda que es 0,3 menos 3, que es igual a menos 2,7.
Fíjense, sin máquina de calcular fuimos capaces de calcular ese logaritmo de ahí que a priori parecía complicado. Bien, ya tenemos este de aquí. Vamos a ver. Este parece complicado, pero muy fácil. Muy fácil. Lo voy a hacer aquí en este huequito. Tengo logaritmo de raíz cuarta de 0,2. A mí lo que se me ocurre es poner esto en forma de potencia. Esto es lo mismo que el logaritmo de 0,2 elevado a 1/4. Y ya estoy ante el mismo caso de aquí. El 1/4 que está en el exponente puede salir multiplicando. Logaritmo de 0,2. El 0,2, este de aquí, este 0,2, no lo puedo poner como 2 dividido entre 10. Efectivamente, entonces me queda 1/4 que multiplica a logaritmo de 2 partido de 10. Y si lo hago poquito a poco, me queda 1/4 por, aplico propiedades, logaritmo de A entre B es logaritmo de A entre logaritmo de, menos logaritmo de B. ¿Cuánto es el logaritmo de 2? El logaritmo de 2 es 0,3. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 10 de 10? 1. Sabemos por las propiedades de los logaritmos que el logaritmo de 4 en base 4 es 1, el logaritmo de 10 en base 10 es 1, el logaritmo de algo en la misma base siempre es 1. Por lo tanto, ¿qué me queda? 1/4 que multiplica a 0,3 menos 1. Que si queréis arreglar un poquito más, pasamos por la peluquería. 1/4, 0,3 menos 1 es menos 0,7, que es menos 0,7 cuartos. Ahí lo tenemos. Bien, ya tenemos este. Vamos a seguir con este de aquí. Logaritmo de 0,25. Este para campeones, cuidado, Se quedan solamente los campeones del mundo aquí. Vamos a hacer este, ya lo taqué, ya me adelanté. Logaritmo de 0,25. ¿Dónde está el ingenio aquí? Ahí tengo un 0,25. Yo ese 0,25 de alguna manera la tendré que relacionar con el 2. Bueno, a mí lo único que se me ocurre es que este 0,25 lo puedo poner como 25 partido de 100. Y si simplifico, esto lo puedo poner como 1 partido de 4. Ah, perfecto. Pues entonces me queda logaritmo en base 10 de 1/4, que es logaritmo de 1 menos logaritmo de 4. El logaritmo de 1, ¿cuánto es? Logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Pablo, me estás liando. Sí, vamos a ver. Fíjate, si yo tengo logaritmo de 1 en base 10, ¿cuánto es esto? Aplico la definición del logaritmo. 10 elevado a x es igual a 1. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 1? Yo sé por las propiedades de las potenciales que todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, cuando yo tengo el logaritmo, en base a la que sea de 1, siempre será 0. ¿Por qué? ¿A qué número tengo que elevar algo para que me dé 1? A 0. Por lo tanto, esto de aquí es 0. Y lo que me queda es que logaritmo de 1/4 va a ser igual a 0 menos logaritmo. ¿4 qué es? 2 al cuadrado. Que si aplico la propiedad de los logaritmos me queda 0 menos el 2 sale fuera del logaritmo por logaritmo de 2. Que esto es igual a 0 menos 2 por... ¿Cuánto es el logaritmo de 2? El logaritmo de 2 dijeron que era 0,3. Y es igual a menos 0,6. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Este reconozco que era un poquito más complicado porque se nos tenía que ocurrir que
el 0,25 primero lo ponía en fracción, luego tenía que simplificarla y ahí ya veía una relación entre lo que era el 0,25 y el 2, que es lo que me ponen en el enunciado. Tenía que haber alguna relación, la tenía que buscar de alguna manera. Bien, vamos allá. Ahora, fíjense, este de aquí, logaritmo, vamos a hacer este. Ese no debería ser complicado. ¿Por qué? Porque ya aquí tenéis una pista. El 32 es 2 elevado a 5, el 2, que es lo que a mí me interesa. Yo tengo 0,32, bueno, pero esto lo puedo poner como 32 partido de 100 y aplicar propiedades de los logaritmos. Voy a borrar por aquí para hacer ese. ¿Y qué me queda? Me queda, tengo logaritmo de 0,32, todo esto elevado a 6. Esto es lo mismo que el logaritmo 6 veces el logaritmo, aplico la propiedad, de 32 partido de 100. Aquí hice dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, el exponente lo saqué fuera del logaritmo y en segundo lugar puse el 0,32 en términos de fracción. ¿Por qué? Porque ahora aquí aplico la otra propiedad de los logaritmos. Logaritmo de A entre B es logaritmo de A menos logaritmo de B. Logaritmo de 32. 32 lo puedo poner como logaritmo de 2 elevado a 5 menos logaritmo de 100 en base 10, lógicamente estoy trabajando en base 10, es 2. 10 al cuadrado es 100. Y esto por 6. Si yo resuelvo este logaritmo de aquí, lo que tengo es, 5 por logaritmo de 2 menos 2. Y todo esto está multiplicado por 6. Logaritmo de 2, ¿cuánto era? Me dijo el enunciado que era 0,3. Por lo tanto, lo que tengo es 6 por 5 por 0,3 menos 2. Esto 5 por 0,3 es 1,5 menos 2, que está multiplicado por 6. Ya cogéis la máquina de calcular. 1,5 menos 2 es 0,5 negativo, que lo multiplico por 6. 6 por 0,5 te queda menos 3. Y ahí teníamos este hecho también. Finalmente me queda el 2500. Vamos a ver, porque este aparentemente no es sencillo tampoco. Vamos a borrar aquí y resolvemos el último que nos quedó. Vamos a ver, vamos a ir descartando opciones. Tengo logaritmo en base 10 de 2500. Una forma es, oye, vamos a ver, el 2500, ¿cómo lo puedo poner? Como 25, lo puedo poner como 25 por 100, pero el 25 no le veo relación, no le veo ninguna relación. Fíjense, esto lo puedo poner como logaritmo de 25 por 100. Si aplico propiedades de los logaritmos, esto me queda como logaritmo de 25 más logaritmo de 100. El logaritmo de 100 ya sabemos lo que es. Era 2, nos había salido en el ejercicio anterior. Por lo tanto, tengo el logaritmo de 25. Y el logaritmo de 25, ¿cómo lo puedo hacer? El logaritmo de 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Es logaritmo de 5 al cuadrado.
Y esto lo puedo poner como 2 por el logaritmo de 5. Y ahí dices tú, ¡guau! Y ahí me jodieron, porque el 5 no tiene nada que ver con el 2. Pero si tiramos de ingenio ese que tenemos los fines de semana, le decimos, oye, 5 a qué es igual. 5 a qué es igual. Oye, 5 es 10 entre 2. Ah, efectivamente. Entonces eso me queda como 2 por logaritmo de 10 entre 2, que es igual a 2 por el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2. Oye, logaritmo de 10 en base 10, ¿cuánto es? 1. ¿Y el logaritmo de 2 cuánto es? Por definición, 0,3. Entonces, ¿qué me queda? 2 por 1 menos 0,3. 1 menos 0,3, 0,7. Por 2 por 0,7, 1,4. Bueno, tengo esta parte de aquí, más logaritmo de 100, que era 2. Al final, el resultado es 1,4 más 2, que es igual a 3,4. Y ahí ya tenemos resuelto unos ejercicios de logaritmos, donde tenemos que pensar un poquito más, pero intentándolos hacer otra vez, después de haberme visto haciéndolos a mí, les ayuda a coger agilidad y sobre todo mentalidad, ese dominio para saber o tratar las ecuaciones con logaritmos también.